Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta serie de videos de Aprendamos Japonés. Y estábamos viendo la parte de introducción número 3, que es la gramática general. Y este es el segundo video de gramática general que estamos publicando. Vamos a ver un poco de teoría, conversación. Sí, vamos a ver ahorita cuál es el contenido de todo este video. Sí, recuerden que estos videos son hechos en Romai por el motivo de que mientras tú vas estudiando el hiragana y el katakana, pues puedas ir aprendiendo un poco de gramática general y así no complicarte la vida cuando entramos con los libros principales que vamos a estudiar en esta serie de videos. Y bueno, siguiendo la dinámica que habíamos visto, primero vamos a ver muchos temas de la teoría aquí, temas de gramática. Vamos a ver en este video algunos saludos en japonés, como el Ohayo gozaimasu. Luego vamos a ver un repaso de la partícula wa que ya habíamos visto en la lección anterior. Los puntos nuevos en esta lección que vamos a ver es hacer el core, sore, are y dore, ¿sí? Que significa esto, eso, aquello y cual. También vamos a ver koko, soko, asoko y doko, que significan aquí, allí, allá, donde. Vamos a aprendernos la nueva palabra arimas y vamos a compararla con el des. También vamos a aprender a decir el negativo de des, que es ya arimasen. Otro pequeño repaso de la partícula no con un nuevo uso. Y por último, unos cuantos puntos acerca del uso de la nata en el idioma japonés, ¿sí? Y para terminar, como estábamos viendo, vamos a hacer una práctica de todo lo que hemos aprendido aquí en una conversación, ¿sí? El tema de ahora es el señor Nelson en la oficina. Como sabemos, estábamos viendo la serie en la cual el señor Nelson viene de Estados Unidos a trabajar en una secundaria en Japón, ¿sí? Y en esta ocasión le van a presentar algunos personajes en la oficina y van a hacer algún tipo de conversación relacionada con el tema que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Y bueno, comenzamos de una buena vez. Recuerden que todo el contenido de este video está siendo sacado del libro Essential Japanese de la editorial Berlitz. El libro está todo en inglés, si desean pueden buscarlo en internet, está en la página de Internet Archive. Pueden entrar ahí y buscarlo, sí, está gratis para que puedan pedirlo prestado y puedan leerlo en línea. Continuamos con la lección número 2, titulada Minasan Ohayo gozaimasu. Vamos a ver una ojeada primero a lo que vamos a tratar aquí. En la parte 1 vamos a ver algunos saludos que se suele utilizar mucho en la vida cotidiana, como buenos días, buenas tardes, buenas noches y algunos más. Vamos a ver la partícula wa, vamos a darle un pequeño repaso, ¿sí? Tal vez vamos a mezclarlo con algunos términos más para seguir practicando esa partícula. Y un punto nuevo que vamos a aprender aquí es a decir core, sore, are, dore, ¿no? Esto, eso, aquello y cuál. Vamos a ver cuándo se usa cada una de estas palabras. Luego vamos a hablar también Koko, Soko, Asoko y Doko. Esto de aquí se refiere a lugares. Tiene la misma referencia que lo que vamos a ver acá en el punto número 3, pero refiriéndose a lugares, ¿sí? Aquí significa Koko, allí Soko y por allá Asoko. La palabra Doko, que significa dónde. También vamos a ver algunas cosas nuevas como la partícula ni, la palabra arimas y la palabra imas. Aquí escrito mal. La palabra imas. No vamos a utilizar mucho i más, eso lo vamos a dejar para después, pero más vamos a practicar ari más. También voy a explicar qué significa i más, ojo, sí, para que no se confundan. Vamos a hacer algunas practiquitas acá abajo, vamos a ver unos ejemplos. Luego pasamos a hacer una comparativa de la palabra ari más con des, ¿sí? Vamos a verlo eso ahí cuando llegamos, ahorita no voy a explicar mucho. También vamos a ver la negación del des, ¿sí? Que es ya arimasen, para hacer oraciones negativas, ¿sí? O respuestas negativas. Luego vamos a ver otro uso de la partícula no, ya lo habíamos visto, pero ahora vamos a jugarle un poquito más. Y por último, algunas palabras sobre el uso del anata en el japonés. Bueno, y como estamos avanzando con esta dinámica, pues al final vamos a ver una conversación. En este caso, este señor, como ya lo habíamos visto, era el señor Mike Nelson, que está en Japón. Llegó de los Estados Unidos y va a tener una conversación en la oficina donde va a trabajar, ¿sí? El señor Watanabe, que es esta persona, le va a ir presentando a algunas personas y le va a mostrar la oficina como es, ¿no? Le va a ubicar en su escritorio y vamos a ver una serie de conversaciones. Y este es un poquito más grande que el otro, pero aquí vamos a poner en práctica todo lo aprendido. Vamos a traducirlo todo sin ningún problema, una vez que hayamos terminado la lección, claro. Y comenzamos con el punto número 1, Ohayo gozaimasu, que significa buenos días, sí. Bien, dentro de las frases útiles y saludos vamos a tener las siguientes palabras. Ohayo gozaimasu, que significa buenos días, cuando te saludas en la mañana, ¿sí? También vale decir Ohayo
es un poco informal cuando te saludas entre familiares o amigos cercanos, ¿sí? Pero si te encuentras a tu jefe o a la abuelita, ohayo gozaimasu, que es un poco más formal. Tenemos una palabra bastante usada que lo van a escuchar en muchos sitios. Konnichiwa. El konnichiwa significa buenas tardes. Sí, lo que nosotros acá saludamos a partir de mediodía, pues ahí también en Japón se dice konnichiwa. Pero el konnichiwa también significa buen día o también hola, ¿sí? Muchas personas cuando se saludan dicen pues konnichiwa, konnichiwa, dicen, ¿no? Sin necesidad de que sea buenas tardes, ¿sí? Entonces este konnichiwa tiene también esos usos. Veamos otro saludo, el konbanwa. Konbanwa significa buenas noches, pero ojo, hay que usarlo esto para saludar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el otro buenas noches, el oyasumi nasai. Este oyasumi nasai se utiliza ya para despedirse, ¿sí? Para despedirse o para irse a dormir. También significa buenas noches, al mismo estilo del good night del inglés, ¿sí? En inglés decimos good evening para saludarnos buenas noches y good night ya para irnos, ¿no? De la misma forma, el japonés tiene el konbanwa y el oyasumi nasai. Tenemos una palabra para despedirnos, pero para despedirnos así como hasta nunca, ¿no? O bueno, para no vernos después de un tiempo, que es el sayonara. El sayonara es como decir adiós, ¿sí? O bueno, ya cuando te vas de viaje, por ejemplo, a otro país y no piensas volver de aquí a un año, pues dices un sayonara, ¿sí? O no sabes cuándo te volverás a ver, pues sayonara. Es una despedida algo así como muy lejana, ¿no? Como si ya no te vas a volver a ver, más o menos así. Van a escuchar mucho que dicen sayonara en algunos animes, por ejemplo, cuando se van a despedir o cuando ya nunca lo van a volver a ver, ¿sí? Para vernos después tenemos estas otras palabras, el yane o yamata o también el matane. Todo esto significa hasta luego, ¿sí? Eso sí habrán escuchado ver en algunas series, ¿no? Es un hasta luego, ¿sí? Que ya nos vemos al rato, nos vemos después. Si quieres ser más específico, hasta mañana, pues mata hasta. Este hasta significa mañana, pues con el mata agregándole, pues estaríamos diciendo que nos vemos mañana, ¿no? Mata hasta mañana. O si no, este raishu significa la próxima semana. Entonces, si diríamos un mata raishu, estaríamos diciendo hasta la próxima semana. ¿Sí? Bastante sencillo estas despedidas. Y cuando alguien te presenta a una persona o alguien o conoces a alguien por primera vez, pues dices el famoso Jaime Mashite, que significa gusto en conocerlo, ¿no? Siempre se usa cuando te encuentras con alguien la primera vez, ¿sí? Bueno, estos serían unos saludos bastante comunes. Después vamos a ir viendo otros. Pero por mientras, para la lección, con esto es suficiente, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la partícula wa. Ya habíamos visto un poco la partícula wa en la lección anterior, ¿sí? Ya sabemos cómo es. Aquí vamos a practicar un poquito, quizá algunos casos que no hemos visto, aquí lo vamos a ver, ¿sí? Y también un poquito más de vocabulario. ¿Cómo traduciríamos Mike es americano? Primero, Mike San Wa, porque estamos hablando acerca de Mike, ¿sí? Mike San Wa. El San, ya saben qué es una especie de respeto al final de cada nombre cuando te refieres a otra persona. Y para decir que es americano, o bueno, en este caso estadounidense, vamos a decir America Jin. Y no se olviden el des al final. Mike Sanwa, America Jin des. Mike es americano o estadounidense, pues, ¿no? Como los japoneses dicen America Jin a los que son de Estados Unidos, pues hay que ponerle así. Y como dije, el literal sería, respecto a Mike, es americano. Mike Sanwa, America Jin des. El siguiente, la secundaria Yokohama es grande. Hablaríamos de la secundaria Yokohama, ¿sí? ¿Cómo diríamos? Yokohama Koko wa es la secundaria Yokohama. Oki des. El oki significa grande. Oki des significa ser, ¿no? Entonces ahí estaríamos diciendo Yokohama Koko wa sobre la secundaria Yokohama. Oki des es grande. O en lenguaje más normalito, la secundaria Yokohama es grande. Aquí, ¿cómo traducimos esto? El señor Ogawa es profesor de idioma japonés. ¿De quién estamos hablando? Del señor Ogawa, ¿sí o no? Entonces vamos a decir Ogawa-san wa, porque de él vamos a hablar, ¿sí o no? Ogawa-san wa, profesor de idioma japonés. Idioma japonés es Nihongo. Y el profesor del idioma, ¿cómo sería? Nihongo no sensei. Y no se olviden el des, ¿sí? Ogawa-san wa Nihongo no sensei des. Respecto al señor Ogawa, es profesor de japonés, ¿sí? Ahora, ¿quién es la señora Saito? ¿Cómo hacemos esa pregunta? Aquí vamos a aprender una nueva palabra que es dare. Dare significa quién. Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿De la señora Saito?
¿Qué estamos haciendo? Una pregunta de quién es, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la oración en japonés? Saito-san wa, y ahora, ¿quién es, no? Dare des. Dare des. Y para que se convierta en pregunta le agregaremos el ka, ¿sí? Saito-san wa, dare desu ka? Saito-san wa, sobre la señora Saito, ¿quién es? Saito-san wa, dare desu ka? ¿Quién es la señora Saito? Otro, Watanabe-san no uchi wa. Ah, no, perdón, estamos haciendo esta vez del español al japonés, ¿sí? Un poquito para poner en práctica nuestras habilidades aprendidas en la lección anterior, ¿sí? Ahora, vamos a hablar, la casa del señor Watanabe es grande. Pues esto está más fácil. ¿De quién estamos hablando? Ojo, no estamos hablando del señor Watanabe, estamos hablando de todo esto, la casa del señor Watanabe, ¿sí? ¿Cómo decimos la casa del señor Watanabe? Watanabe-san no uchi, ¿sí? Watanabe-san no uchi. Como de eso vamos a hablar, le agregamos el wa. Watanabe-san no uchi wa. ¿Cómo decimos que es grande? Ya lo habíamos visto acá arriba, ¿no? Okides. Igualito. Watanabe-san no uchi wa okides. Es grande. Pero en este caso es una pregunta, ¿sí? Aquí me he olvidado ponerle el signo de interrogación. En este caso es una pregunta. Ahora sí estaría bien esta oración, ¿sí? La casa del señor Watanabe es grande, sería hasta aquí, pero si le aumentamos la K lo convertimos en una pregunta, ¿sí o no? Entonces estaríamos diciendo, ¿la casa del señor Watanabe es grande? O también puede decir, ¿es grande la casa del señor Watanabe? ¿Sí? ¿Cómo sería una traducción más literal? Pues Watanabe-san no uchi wa, respecto a la casa del señor Watanabe, oki desu ka, es grande, estaríamos diciendo así, ¿sí? No olviden, la traducción literal en realidad no existe, ¿no? Pero le estamos dando esa forma un poco para que entiendan cómo es que los japoneses se formulan las oraciones, ¿sí? Cómo es que entienden más o menos. Vamos a ver otra oración, ¿sí? Esta es otra pregunta, ¿ve? Termina en K. ¿El nombre del profesor es señor Ogawa? ¿O señor Ogawa es el nombre del profesor? ¿Cómo hacemos esta oración en japonés, sí? Vamos a ver primero de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Estamos hablando del nombre del profesor? Pues sí, ¿no? Estamos hablando justamente del nombre del profesor, es lo que queremos saber. Y aquí tenemos una duda si es que es el señor Ogawa. Pues entonces vamos a primero poner qué va dentro de la partícula wa, ¿sí, no? El nombre del profesor va a ir dentro de la partícula wa, ¿sí? ¿Cómo decimos el nombre del profesor? Sensei no namae. El nombre del profesor, ¿sí? Del profesor su nombre. Sensei no namae wa, sobre el nombre del profesor. Ogawa-san desu ka? ¿Es Ogawa? ¿Es el señor Ogawa? Estaríamos así preguntando, ¿sí? Como veamos un poco más literal, respecto al nombre del profesor, ¿no? Sensei no namae wa Ogawa-san desu ka? ¿Es el señor Ogawa? Bien, ahí un poquito de práctica de la lección anterior, ¿sí? Todo eso ya lo hemos visto. Quizá lo que hemos visto algo nuevo aquí es dare, ¿sí? Dare, que significa quién. Eso ya lo vamos a ver más abajito, aunque no vamos a practicar mucho este dare, pero sí entiendan que es quién. En el punto número 3 vamos a ver las palabras core, sore, are y dore. Significan en español esto, eso, aquello, cual. Son pronombres que van a indicar cierto objeto de acuerdo a una distancia, ¿sí? Vamos a explicarlo acá abajo, ¿sí? Para señalar algo, ¿sí? Sirve para señalar algo esto, ¿sí? Vamos a utilizar el core, sore y are. Va a depender de la distancia cuando vamos a utilizar cualquiera de estas tres palabras. El core, cuando decimos core, nos vamos a referir a algo que está cerca del hablante, ¿no? Si yo digo core, es porque esa cosa a la que me refiero, core, está cerca a mi lado. ¿Por qué? Porque yo soy el hablante, el que está diciendo core. Ahora, cuando decimos sore, nos vamos a referir a algo que se encuentra muy cerca del oyente, ¿sí? Sore, le decimos es eso, sería un equivalente a decir eso, pues, ¿no? Y ahora, cuando decimos are, nos referimos a aquella cosa que se encuentra más lejos de nosotros dos, ¿sí? Que está fuera tanto de mí, tanto del oyente, y está más allácito, ¿no? En español sería algo equivalente a decir aquello, ¿sí? Aquello que está por allá, ¿sí? Bien, estas palabras son utilizadas como pronombres. Bueno, vamos a explicar un poquito más con unos ejemplos. Pónganse, espero que se imaginen un poco, ¿no? Yo como hablante estoy aquí agarrado ahorita a un diccionario y yo te quiero decir, te quiero mostrar el diccionario. ¿Qué digo? Mira esto, ¿sí? Esto, estoy hablando de esto.
Cosa que tú me miras y pues ves que estoy agarrando un diccionario y entiendes que me refiero al diccionario. Esto, ¿sí? Ahora, en japonés existe otra palabra para decir este diccionario, ¿sí? Para decir este diccionario, ese diccionario, aquel diccionario, existen las palabras que son kono, sono, ano, ¿sí? Pero esas palabras justamente kono, sono y ano necesitan de un sustantivo al cual te estás refiriendo, ¿sí? Porque cuando dices este necesita el sustantivo, sino este diccionario. Si está el diccionario a tu lado, que tú eres el oyente, diría ese diccionario, ¿ven? En japonés, ¿cómo sería este diccionario? Kono yisho, porque estoy utilizando esa nueva palabra que les dije, el kono, no es core. El core simplemente significaría esto, así de frente, esto, y ya tiene un sentido, pero siempre y cuando tú mires a lo que me estoy refiriendo, sino esto. Igual, si el diccionario está a tu costado, yo diría, pásame eso. Y bueno, si es que es lo único que está a tu lado, pues obviamente sabríamos que nos referimos al diccionario, ¿sí, no? Y me entenderías. Bueno, ahora que ya me han entendido un poco sobre qué es core, sore, are, también ya vamos a ver en el siguiente capítulo que es cono, sono y ano, que es lo que les dije, ¿no? Aquellas palabras que sí necesitan un sustantivo al cual te refieres. Mientras que el core, sore y are no necesitan el sustantivo, ¿no? Simplemente es esto, eso, aquello, ¿sí? Vamos a ver de una vez algunos ejemplos más sobre el uso de estas palabras, ¿sí? Ya me han captado la idea, ¿sí? Bien, vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Este primero lo voy a dejar para el segundo, ¿ya? Con lo que les decía, esto es un diccionario. ¿Cómo digo esto es un diccionario? ¿Cuál es el tema principal? Cuál es el tópico de esta oración? Esto, ¿sí? Esto, yo estoy hablando de esto, que esto es un diccionario. Entonces, ¿cómo lo traduciría al japonés? Con un kore wa. Kore significa esto, ¿ven? Kore. Entonces, kore wa, esto, yisho desu. Es un diccionario. ¿Ve? Bastante fácil, ¿no? Kore wa, esto, yisho desu. Es un diccionario. Supongamos que estamos en la calle y es un barrio que recién estoy conociendo y estoy con un amigo, ¿no? Veo una casa bonita, pues le digo, ¿no? Le hago la pregunta, ¿esta es una casa nueva? Acordémonos que en el japonés pues no hay género para estas palabras, ¿sí? Puede ser esta, en español significaría esta casa es nueva o esta es una casa nueva. ¿Cómo me referiría, cómo lo traduciría al japonés? El tópico es esta, ¿sí o no? Porque después lo que le estoy preguntando si es una casa nueva. Entonces, kore wa sería esto. ¿Cómo se dice casa nueva? Atarashi uchi. Atarashi significa nuevo. Uchi es casa, ¿sí? Kore wa atarashi uchi desu ka? Esto es una casa nueva, ¿sí? Se entendería así. Kore wa atarashi uchi desu ka? Esta es una casa nueva. Ahora vayamos con otro. Sore wa. El sore es eso, ¿sí? Sore, eso. El que está a tu lado o cerca a ti. Sore wa watashi no casa desu. Yo te estoy diciendo a ti o pues a alguien, ese es mi paraguas, ¿sí? Si está a tu lado. Sore wa, respecto a eso, watashi no casa. Watashi no casa es mi paraguas, ¿sí? Casa es paraguas. Watashi no casa. Mi paraguas es, ¿no? Sore wa watashi no casa desu. Ese es mi paraguas. Veamos otro ejemplo, ya no estamos familiarizando esto, ¿sí? Está fácil. Este es un poquito más largo. Nelson-san no nimotsu wa. Es un poquito largo. ¿Qué significa? El equipaje del señor Nelson, ¿no? Nelson-san no nimotsu. ¿El nimotsu de quién es? Del señor Nelson, ¿ve? El nimotsu es equipaje. Nelson-san no nimotsu wa. Respecto al equipaje del señor Nelson. Kore desu ka. El kore, ¿qué significaba? Kore, lo que está acá, ¿no? Esto. ¿Es esto? Le está preguntando, ¿ve? En una traducción más normalita sería, ¿es esto el equipaje del señor Nelson? Pues yo lo tengo a mi costado y no sé de quién es y pregunto, ¿no? Nelson-san no nimotsu wa kore desu ka? ¿Es esto el equipaje del señor Nelson? Otro, veamos. La casa de la señora Ito es aquella. ¿Sí? Yo estoy caminando por la calle y alguien le quiero decir que esa es la casa de la señora Ito, ¿no? Entonces, fácil. ¿De qué estoy hablando? De la casa de la señora Ito. Ito-san no uchi wa. ¿De quién es el uchi? De Ito-san, ¿sí? Uchi es casa. Ito-san no uchi.
Ito-san no uchi. Wa, que es el tema principal. Are des, aquella es, ¿no? La casa de la señora Ito es aquella. Bastante sencillo, ¿sí? Ahora, veamos la palabra dore, ¿sí? La tercera, o la cuarta, mejor dicho, que está acá. ¿Cuál? Significa cuál. Esta dore se utiliza más que nada para hacer preguntas, ¿sí? Estas palabras también se utilizan dentro de las preguntas, pero no son utilizadas exclusivamente para hacer preguntas. Mientras que el dore, sí. Ah, y lógicamente el dore estamos preguntando sobre alguna cosa, ¿sí? Supongamos una pregunta, no es nada del otro mundo, ¿sí? Ito-san no kuruma wa, ¿qué significaría? El coche de Ito-san. Wa, o sea, vamos a hablar del coche de Ito-san, ¿sí? Ito-san no kuruma wa, sobre el coche de Ito-san. Dore desu ka? Dore, ¿cuál? ¿Cuál es? ¿Sí o no? ¿Cuál es? Y la pregunta, ¿no? ¿Cuál es? El coche de la señora Ito, ¿cuál es? O ¿cuál es el coche de la señora Ito? ¿Sí? Ahora, si es que la señora Ito está en nuestro delante, también significaría que a ella le estamos preguntando, ¿no? ¿Cuál es su coche, señora Ito? Porque en el japonés no utilizamos mucho el anata. Es algo común utilizar el nombre, ¿sí? No, no es nada de sorprenderse, ¿sí? Si está en nuestro delante la señora Ito, significaría, ¿cuál es su coche, señora Ito? Si está en nuestro delante otra persona, pues significaría, ¿cuál es el coche de la señora Ito? Pues estamos haciendo referencia a la señora Ito. Y nos responderá Soredes. Sore es ese. Y así de simple, ¿sí? Bueno, pondríamos más ejemplos de Dore, pero se entiende, ¿no es cierto? ¿Cuál? Significa cuál. Dore deska. ¿Cuáles? Dore deska. Casi siempre va así. Dore deska. ¿Sí? Entonces no nos hagamos más líos, ¿sí? Dore deska es la pregunta. ¿Cuáles? Ahora vayamos a ver algunas palabras relacionadas a lugares, ¿sí? Como decimos aquí, coco, coco, aquí, coco, aquí, soco, allí, asoko, por allá, ¿sí o no? Más lejos. Tiene una forma muy parecida a lo que hemos visto aquí, del core, sobre, are, ¿sí? Acuérdense, ko, so, a. Aquí igualito, ko, so, a, solo que termina en ko, ¿sí? Coco, soco y asoko. Aquí también vamos a ver un poco la palabra arimás, que se traduce como ser, existir, ¿sí? Pero este arimás es usada para cosas. Tenemos la palabra imas, que es utilizada para seres vivos, para personas, animales. En esta lección solamente vamos a ver el arimás, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, que también existe el imas, que se utiliza cuando de quien estamos hablando es una persona o un animal. Y vamos a ver también la partícula ni, uno de sus usos de la partícula ni. Entonces, veamos. Coco significa aquí, ¿sí? O algo que está cerca de mí, el lugar que está cerca de mí o cerca del que está hablando, pues, ¿no? Si es que en caso sea un lugar pequeño, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una estación muy grande, pues Coco va a significar todo esto, ¿sí o no? Aquí, Coco. Igual con Soco. Soco hablaríamos en caso de que sea un lugar, pues, muy pequeño, ¿no? Como por ejemplo una oficina, ¿no? La oficina que está allí, la oficina que está allí, Soco, ¿sí? Soco, que es la que está cerca del oyente, pues, ¿no? La Soco, allí al costado tuyo, eso de ahí es lo que estás buscando, ¿no? La oficina tal, por ejemplo, ¿no? Ahora, Asoko. Asoko sí es un lugar que está más por allá, ¿no? Decimos allá, ¿sí? ¿Dónde está el cerro? Pues Asoko, allá, ¿no? Allá. ¿Dónde está la casa de tal? Asoko, allá, por allá. Y algo así, ¿sí? Pero se entiende la referencia de estas tres palabras, ¿sí? Coco, Soco y Asoko. Bueno, normalmente cuando hablamos de lugares, pues vamos a utilizar, como les dije, mucho este verbo arimás. Este verbo arimás significa ser y existir, algo así como desu, ¿sí? Pero esto se junta con esta partícula ni. ¿Cómo se utiliza esto? Pues fácil, vamos a utilizar un lugar y le vamos a juntar con una partícula ni. La partícula ni señala el lugar donde se encuentra algo. Y como va a señalar el lugar donde se encuentra algo, lógicamente, después del lugar con ni, va a seguir la palabra arimás. ¿Qué significa? En ese lugar, lugar ni, arimás, está, ¿sí? Está o existe ahí, ¿sí? Vamos a ver con ejemplos para que entiendan esto. Igual se usaría el imás si estaríamos hablando de un perro, de una persona, ¿no? Está en la oficina. Pero como dije, en esta lección solamente vamos a ver el arimás, ¿sí? Veamos con ejemplos de una vez antes de que se pierdan. Kyo. Este kyo significa hoy, el día de hoy. Si yo digo kyo no shimbun, shimbun significa periódico. De hoy, el periódico, ¿sí? Kyo no shimbun wa, sobre el periódico de hoy. Koko ni arimas.
Ya les dije, el ni arimas va con el lugar, ¿sí? Coco, que está aquí, ¿sí? Coco ni arimas, aquí está, significa esto, ¿ya? Coco, el ni ya les dije que significa que señala el lugar de algo, ¿sí? Coco ni, aquí, nada más, no tiene una traducción al español este ni, ¿sí? Coco ni, o quizás significaría en este sitio, ¿no? O aquí, está aquí, es que no tiene una traducción así el ni, ¿sí? Simplemente señala el lugar, ¿sí? ¿El lugar de qué? El lugar donde está la cosa, por eso va con el ni arimas, ¿sí? Kyo no Shimbun wa Koko ni arimasu. El periódico de hoy está aquí, ¿sí? O respecto al periódico de hoy, aquí está. Koko ni arimasu significa está aquí. Soko ni arimasu está allí. Asoko ni arimasu está allá. Bastante sencillo, ¿sí? Tenemos que juntarlo con el ni arimasu, nada más. Otro ejemplo. Denwa wa. Respecto al denwa, el denwa es teléfono, ¿sí? Denwa wa. Alguien está buscando un teléfono y no sabe dónde está y tú le dices, pues, denwa wa. El teléfono. Soko ni arimasu. Está allí. Y el doso es como un ofrecimiento, ¿no? Por favor, úselo, por favor, tómelo, ¿sí? Denwa wa soko ni arimasu. Dozo. Se entiende, ¿verdad? Se entiende. Ahora, vamos a hablar de la estación, ¿sí? Aquí vamos a hacer una pregunta. Tú estás yendo a un lugar que crees donde está la estación, ¿sí o no? Entonces, le preguntas a alguien que esté en la calle, ¿no? Si es que de verdad estás yendo bien, ¿no? Eki wa sobre la estación. X significa estación, ¿sí? Eki wa asoko ni arimasu ka. Si yo le quito el K significaría pues la estación está allá, ¿sí? Pero si yo le agrego el K significaría la pregunta. ¿La estación está por allá? Eki wa asoko ni arimasu ka. Se entiende, ¿verdad? Se entiende. Ahora aquí utilizamos el doko, ¿sí? El doko ya como hemos visto en la lección anterior que teníamos el dore, cuál, aquí también significa dónde, el doko, ¿sí? Doko es dónde. Y también se utiliza pues más que nada para hacer preguntas, ¿no? El dónde utilizas pues casi siempre en hacer preguntas, ¿sí? Ejemplo, ginko wa, el ginko es el banco. Ginko wa, respecto al banco, doko ni arimasu ka, ¿dónde está? Hemos dicho que el ni arimasu vamos a utilizar con el lugar, ¿sí? Pero también podemos usar con el dónde, ¿sí? Porque el dónde hace referencia a un lugar, ¿sí? Ginko wa, doko ni arimasu ka, no se olviden el ka de la pregunta, ¿sí? El banco, ¿dónde está? Otro, watashi no kasa wa. Watashi no kasa es mi paraguas, ¿sí? Watashi no kasa. Ahora, wa le da el tema principal esto, ¿sí? Watashi no kasa wa, respecto a mi paraguas. Doko ni arimasu ka, ¿dónde está? O ¿dónde está mi paraguas? Pues diría así, ¿eh? Entonces, bastante fácil este tema del coco, soco y asoko, ¿sí? Vamos a hablar de lugares ahí. El tema es más extenso, pero ya lo vamos a ver eso en su respectivo momento utilizando el libro, ¿sí? Aquí estamos viendo la gramática general así en su uso más básico. Ahora, algunas personas ya se habrán dado cuenta que el desu también significaba ser, ¿sí? El arimas también significaba ser. Acá dice, ¿no? Ser, existir. Pues bien, la diferencia de estos dos es que el desu más significa de algo que es. ¿Cómo explicarlo así? Son dos palabras diferentes, pero significan casi igual, ¿sí? Pero aunque el arimas tiene un significado más de existir, ¿sí? Vayamos con unos ejemplos para que me entiendan un poquito. En la traducción tienen un significado muy similar, ¿sí? Es muy pequeña la diferencia que le podemos dar en una traducción, ¿sí? Pero por eso los ejemplos, seguimos. El desu. Vamos, unas palabritas, unos ejemplitos. Kokoa. Coco es aquí. Y si yo digo Kokoa, pues respecto aquí o aquí, Kokoa, Yokohama Eki, la estación Yokohama, ¿eh? Yokohama Eki des. Aquí es la estación Yokohama. Aquí estamos utilizando el desu como si fuera un es, ¿ve? Aquí es, ¿no? Aquí es, Eki. La estación es. Pero ¿dónde es? Aquí, pues, ¿no? Otro. Nelson-san wa, respecto al señor Nelson, Atarashi Sensei des. Es el profesor nuevo. Atarashi significa nuevo. Sensei, profesor, ¿sí? Atarashi Sensei des. Nelson-san wa, respecto al señor Nelson, Atarashi Sensei des. Es el profesor nuevo, ¿sí? Entonces acá abajo lo traducimos más normalito.
el señor Nelson es el nuevo profesor, ¿sí? Aquí igualito, el des tiene una función, tiene una traducción como decir es, ¿ve? Es. ¿Quién es nuevo? El señor Nelson, yo. Es el profesor nuevo. Otro, korewa. El core es esto, este, ¿sí? Korewa, respecto a esto, watashi no meishi des. Es mi tarjeta de negocios, mi meishi, ¿sí? Watashi no, de mi meishi, ¿ve? Watashi no meishi, des, es. Entonces, ¿qué significa korewa? Esto es mi tarjeta de negocios. Y aquí igualito, el desu le da un significado de es, de ser, ¿sí? Y el doso, pues tome, ¿no? Por favor, tome. Doso. El doso es un ofrecimiento que se le da también, ¿sí? Ahora veamos una comparativa con el arimas. Daigaku wa. Daigaku es universidad. Osaka ni arimas. Cuando vemos el ni arimas, se supone que te hace referencia al lugar donde está, ¿sí o no? Daigaku wa Osaka ni arimas. La universidad está en Osaka. ¿Sí? Hace referencia al lugar donde está, ¿ve? La universidad, Daigaku wa Osaka ni arimas. Está en Osaka. Pero el arimas, como dije, tiene un significado más de existir, de que está ahí, de que existe, ¿no? En una traducción normal, pues diríamos, la universidad está en Osaka y listo. Pero en realidad, en una traducción más profunda significaría, la universidad existe en Osaka o hay una universidad en Osaka. Igual, denwa wa doko ni arimasu ka? Denwa wa, sobre el teléfono estamos hablando, ¿sí? Denwa wa, el teléfono, doko ni arimasu ka? ¿Dónde está? Doko ni arimasu, ¿dónde está? Y estamos preguntando, ¿sí? Doko ni arimasu ka? Casi siempre vamos a usar doko ni arimasu ka? Doko ni arimasu ka? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Igual, en una traducción normal, ¿dónde está el teléfono? Pero en una traducción más profunda, ¿dónde hay un teléfono? ¿Dónde existe un teléfono? Estaríamos preguntando, ¿sí? ¿En qué lugar hay un teléfono? Ahora vayamos a ver oraciones, justamente viendo este versus de estas dos palabras, oraciones en la cual tienen el mismo significado. Prácticamente es el mismo, ¿sí? Tenemos esta, gin. Hoy acá me confundí, ¿eh? La palabra ginko, que significa banco. Ginko wa, sobre el banco. Doko desu ka, ¿dónde está? El desu también significa ser, ¿sí o no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene ese significado. Ginko wa, doko desu ka, ¿dónde está el banco? Ahora, si estamos hablando del lugar del banco, pues se hace esta pregunta con el arimasu, ¿ve? Ginko wa, doko ni arimasu ka? Ginko wa, doko ni arimasu ka? Igual, ¿dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? Ahora veamos el sentido un poco más profundo, como les dije, ¿no? Esto significa tal cual, pues, ¿no? ¿Dónde está el banco? Ginko wa doko desu ka? Bastante pequeño, ¿no es cierto? También lo podemos decir Ginko wa doko ni arimasu ka? ¿Dónde está el banco? Pero en realidad haciendo referencia a dónde hay un banco, dónde existe un banco, en qué lugar está el banco, ¿sí? En el español tenemos esas formas de preguntar y no nos hacemos ningún problema, ¿sí? Serían dos formas de preguntar la misma cosa, si es que así no te confundas, ambos son iguales. Y si no quieres hacerte bolas, pues simplemente esto. Ginko wa doko desu ka? O si no, Ginko wa doko ni arimasu ka? Estaría bien ambos. Igual acá, Gakko wa asoko desu. Gakko wa asoko desu. Sobre la escuela, asoko desu. Está allí, ¿sí? La escuela está allá. Ahora con el ni arimasu. Gakko wa asoko ni arimasu. Gakko wa, la escuela, asoko ni arimasu. Está allá, ¿ve? Asoko ni arimasu. Ahí allá, está allá, ¿sí? Como dije, una traducción más profunda sería pues, existe una escuela allá, ¿no? Hay una escuela allá. Allá está localizada una escuela, ¿sí? Ahora, el arimas también tiene otra función, ¿sí? Que significa tener. Por ejemplo, cuando hay dos personas que están hablando y uno le suelta la palabra okane wa. Okane significa dinero, ¿sí? Okane. Y como estamos diciendo okane wa respecto al dinero, ¿no? Okane wa, dinero. Arimasu ka, hay dinero. Estaríamos preguntando en realidad, ¿no? Hay dinero, existe dinero. Pero, ojo, en esta parte, en esta oración, el arimas tiene un significado algo así como de tener, y tú le estarías preguntando a esa otra persona, ¿no? Okane wa, dinero, ¿tienes? Le estaría diciendo, ¿no? Okane wa arimasu ka? ¿Tienes dinero? Y el otro puede decir dos frases, ¿no? Una, ie arimasen. No, no lo tengo, o no, no hay. Hai, arimasu. Sí, sí tengo. Como pueden ver, el japonés no pregunta, ¿tienes dinero? Dices.
¿Hay dinero? Le dices, ¿no? ¿Existe dinero? ¿Hay dinero? Y el otro tiene que entender, pues, que le estás preguntando si es que tiene dinero, ¿no? Y arimasen, ¿no? No hay, le dices tú. O hay arimas, sí, sí existe. O sí lo tengo, se entendería, ¿sí? Otro acá abajito. José-san, le estamos mencionando a José, ¿no? José-san, kyo. Bueno, aquí me equivoqué un poquito, ¿sí? Vamos a borrarle. Y ahora sí. José-san, kyo no shinbun. El periódico de hoy día, ¿ves? Kyo, de hoy, el periódico. Kyo no shinbun wa arimasu ka? ¿Qué le estarías diciendo aquí? José-san, ¿sí? El periódico de hoy. ¿Hay? ¿Hay periódico de hoy? Pero en realidad le estás diciendo, ¿sí? Señor José, te estás refiriendo a que si es que tiene el periódico de hoy, ¿sí? José, señor José, ¿tiene el periódico de hoy? Y el señor José, como entiende estas palabras, pues diría, hay, hay más, sí, sí lo tengo, ¿ve? O sí, sí hay, ¿no? Aquí tiene, dozo. Este significado también lo vamos a entender más a profundidad en el Mina no Nihongo, que tiene pues una lección donde vamos a tratar justamente esta forma de ver esta palabra arimas, ¿sí? Es que sí, no hay que hacernos problemas, pero si lo captaste acá, pues qué bueno, ¿sí? Puedes estudiarlo, tiene esta palabra arimas, tiene esos significados pues bastante extensos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de cómo decir el negativo, ¿sí? Cuando algo no es, ¿sí? El negativo de desu, que es ya arimasen. En japonés, cuando si has visto algunos libros, vas a ver que el negativo se le dice de algunas formas, como ya arimasen, dewa arimasen o yanai. Hay algunas más, creo, por ahí, pero estas son las más utilizadas, ¿no? Vamos a utilizar el ya arimasen porque es el que más se usa en el Mina no Nihongo, ¿sí? Es idéntico al de Arimasen, es que si no se hagan problemas, pueden decir ya Arimasen o de Arimasen si es que quieren negar el de eso, ¿sí? Quieren decir que algo no es, pues cualquiera de esos, ¿sí? Unos ejemplitos, porque esto no es nada del otro mundo, ¿sí? Es la misma forma de utilizar el de eso, solo que le cambias por ya Arimasen para decir no. Por ejemplo, Watashi wa gakusei desu. Yo soy estudiante, ¿no es cierto? ¿Sí? Watashi wa yo gakusei desu. Soy estudiante. O simplemente gakusei desu. Soy estudiante. O él es estudiante. Sí, ya depende mucho de quién estamos hablando, ¿sí? Kare wa gakusei desu. Él es estudiante. Anata wa gakusei desu. Tú eres estudiante. José-san wa gakusei desu. El señor José es estudiante. Bueno, ¿cómo negamos esto ahora? Fácil, el desu se cambia por ya arimasen y listo. No hay nada más. Ejemplo, watashi wa gakusei ya arimasen. Yo no soy estudiante, ¿sí? Watashi wa yo gakusei ya arimasen. Yo no soy estudiante, ¿sí? Yo no soy estudiante. Kare wa gakusei ya arimasen. Él no es estudiante. José-san wa gakusei ya arimasen. El señor José no es estudiante. ¿Qué hacemos cuando negamos algo? Pues a veces decimos la corrección, ¿sí, no? Por ejemplo acá. Watashi wa gakusei ya arimasen. Yo no soy estudiante. Kyoshi desu. Soy profesor. Aquí tenemos uno. A ver, otro. Bastante simple. Atarashi uchi desu. Es una casa nueva. O si quieres señalarlo, dirías, pues, kore wa atarashi uchi desu. Esto es una casa nueva, ¿no? Kore wa atarashi uchi desu. ¿Cómo negamos esto? El des por ya arimasen, nada más. Atarashi uchi ya arimasen. No es una casa nueva. No estamos diciendo que es una casa vieja, ¿eh? Estamos diciendo que no es una casa nueva. Estamos negando esto, ¿sí? Pero aquí vamos a decir en un afirmativo, ¿sí? Atarashi uchi ya arimasen, estaríamos diciendo, ¿no? Esa casa no es nueva. Furui uchi. ¿Qué es furui? Vieja, ¿eh? Uchi, casa. Furui uchi. Es una casa vieja. Furui uchi desu. Es una casa vieja, ¿eh? Y bien, eso simplemente sería el uso del ya arimasen, ¿sí? Cualquier frase que hayamos visto por acá lo pueden cambiar por eso, por el ya arimasen y ya estarías negando, ¿sí? Ito-san no uchi wa are desu. La casa de la señora Ito es aquella. Por ejemplo acá. Ito-san no uchi wa, la casa de la señora Ito, are ya arimasen. No es aquella, sería. Así de simple, ¿no? Sore wa watashi no casa desu. Ese es mi paraguas. Sore wa watashi no casa ya arimasen. Esa no es mi paraguas. Kore wa jisho desu. Kore, este es un diccionario. Kore wa jisho ya arimasen. Esto no es un diccionario, ¿sí? Y así, podemos cambiar todo lo que queramos. Si es el mismo uso, cambia de significado por una negación nada más, ¿sí? Bastante pequeño esta parte, sí, pero ya lo vamos a ver más a profundidad, como digo, en el libro, ¿sí? Aquí es gramática general.
Ahora veamos otra vez la partícula no. La partícula no ya sabíamos que significaba a una especie de relación de posesión o para decir alguna característica de un objeto, ¿sí? Vamos a ver aquí más que nada lo que es la posesión. Un pequeño repasito lo que ya habíamos visto y un uso para que no te confundas en lo que viene más adelante, ¿sí? Watashi no kuruma desu significaba watashi no mío, ¿sí o no? ¿De qué es mío? El kuruma. El kuruma es el coche. Watashi no kuruma desu es mi coche. Es mi coche, así de simple. Si diríamos ya arimasen, pues sería watashi no kuruma ya arimasen, no es mi coche. Pero si yo no quiero decir la palabra coche, estaría bien decir watashi no desu, es mío. Pues fácil, ¿no? Si es que alguien pregunta, ¿de quién es su coche? Es mío, tú dices. Entonces ahí puedes decir watashi no desu. Simple, se entiende que watashi no significa mío y el des es mío. Ese sería en ese contexto decir watashi no desu, es mío. Es que así no te confundas si es que ves watashi no nada más. Oye, pero acá le falta algo, ¿no? Pues se entiende que si es que le falta algo, simplemente está diciendo que es mío, nada más. Y por el contexto estaríamos suponiendo que ya han mencionado a qué se están refiriendo, ¿sí? Watashi no desu, nada más, ¿no? Otro, dare no kasa desu ka. El dare significaba quién. Dare no. Cuando decimos dare no, pues estamos preguntando de quién, ¿sí o no? ¿A quién le pertenece o de qué persona es esto? ¿Pero qué cosa? Casa. ¿De quién? Su casa, o bueno, su paraguas. ¿De quién su paraguas es? Estaríamos preguntando, ¿no? ¿De quién es el paraguas? Ahora, si es que no vas a hablar la palabra casa, también es válido, pues, ¿no? Dare no deska, simplemente el dare no estarías diciendo ¿de quién? ¿De quién es? ¿Sí? ¿De quién es? Pero si lo tendrías en tu mano, ¿no? Coges y dices ¿de quién es? ¿De quién es? O si no dirías core, ¿no? Core, esto, core wa. Dare no deska. Esto, ¿de quién es? Kore wa dare no desu ka. Se entendería también perfectamente, ¿sí? O simplemente coges y dices, dare no desu ka, y estarías preguntando, pues, ¿de quién es esta cosa que tengo en la mano, ¿sí? Otro ejemplo. Osaka no daigaku wa oki desu. Osaka no daigaku. Aquí estamos viendo una relación de pertenencia, ¿sí? Osaka no, de Osaka, ¿qué cosa? Su daigaku, su universidad. De Osaka, su universidad. Wa, el tema principal, ¿no? De Osaka, su universidad. Oki desu. Oki desu. Es grande. ¿Sí? La Universidad de Osaka es grande. Si sería la universidad llamada Osaka o Universidad Osaka, por ejemplo, sería Osaka Daigaku wa, ¿no? Pero acá no, acá estamos hablando de una relación de pertenencia, ¿no? Que la universidad es de Osaka, ¿sí? Entonces, la Universidad de Osaka es grande. ¿Cómo podemos decir que la de Osaka es grande? Pues fácil, Osaka no. ¿Qué significa Osaka no? Pues la de Osaka. ¿Qué cosa? Pues algo, ¿no? El hospital de Osaka, el de Osaka es grande, ¿sí? Osaka no wa. Y acá una pequeña aclaración, ¿sí? Vemos que se han juntado dos partículas. En realidad no están juntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el wa significa el tópico de la oración, el tema principal. ¿Y cuál es el tema principal? Pues el Osaka no. O sea, que algo de Osaka. Vamos a hablar de algo de Osaka, ¿sí? Osaka no wa. Osaka no wa. El wa es el tópico, ¿sí? Significa que todo esto es lo que vamos a hablar, ¿sí? Osaka no wa, la de Osaka. Okides, es grande, ¿sí? Estamos hablando de universidades y yo me paro y digo, Osaka no wa Okides, la de Osaka es grande, ¿sí? O si quieres decir que tu universidad es grande, pues simplemente dices, Watashi no wa Okides, la mía es grande, ¿sí? Bueno, así se formaría estas oraciones, ¿sí? Bien, ya hemos visto este uso de la partícula no. Cuando no te refieres a nada, pues se supone que estás hablando de una posesión, ¿sí? Watashi no, que es mío. Osaka no, que es la de Osaka. O dare no, que de quién, ¿sí o no? ¿De quién? Este uso, que también ya lo vamos a hacer con más ejemplos, es que sí no se preocupen. Bien, para terminar, vamos a ver cómo es el uso del anata en el japonés, ¿sí? La palabra nata, si es que has visto muchos animes, te habrás dado cuenta que no utilizan mucho el anata, ¿sí? Los japoneses tienen una forma de referirse a la persona que está delante de ellos o con la que están conversando. No le dicen tú, sino le dicen su nombre seguido de san, si es que tienen una conversación formal. Veamos cómo es el contexto aquí, ¿sí? Vamos, les voy a dar un par de contextos y ustedes lo van a entender. Tenemos acá una oración, ¿sí? Nelson-san no tsukue. El tsukue significa escritorio, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de el escritorio de Nelson-san, ¿ve? El escritorio de Nelson-san. Soko des. Soko significa pues allí,
¿sí? Estamos hablando del lugar, ¿sí? Y el soko es allí. Nelson-san no tsukue wa soko desu. El escritorio del señor Nelson está allí. Pues está bastante bien la oración, pero vamos a dar dos contextos, porque también significa tu escritorio está allí, señor Nelson. Entonces, el primero hace un contexto en el cual el señor Nelson no es el receptor del mensaje, ¿no? Yo estoy con mi amiga que se llama, no sé, Juana, y yo le estoy mostrando una oficina y le digo, pues, que en esa oficina hay un señor Nelson, ¿no? Y paso justo por su escritorio y está allácito el escritorio y yo le digo, a mi amiga, ¿no? A mi amiga yo le estoy diciendo, Nelson-san no tsukue wa soko desu. El escritorio del señor Nelson está allí. Yo le estaría diciendo así, pues, ¿no? Siempre y cuando el señor Nelson no es el receptor del mensaje, ¿no? Ahora, a partir de ahora vayámonos al contexto de que el señor Nelson está en nuestro delante. Yo le estoy guiando al señor Nelson, ¿no? ¿Cómo le digo tu escritorio está allí? Le podría decir, Anata no tsukue wa, tu escritorio está allí, sokode, ¿sí? Pero como les decía, no es muy usual ver el anata en las conversaciones. Lo normal ya es que una vez que te han presentado y tú tienes contacto con esa persona, conversaciones, comienzas a decirle por el nombre de frente. Entonces, en ese caso, si el señor Nelson está en tu delante, no le vas a decir, Anata no tsukue wa soko desu, que estaría bien, sino más bien le dirías, Nelson-san no tsukue wa soko desu. Se escucha algo raro, ¿no? Estás hablando con él. Allí está el escritorio del señor Nelson, pero si él está ahí, ¿no? En el español se entendería un poco medio raro eso, ¿no? Pero en el japonés es lo más normal de todo el mundo, ¿sí? Tu escritorio está allí, señor Nelson, ¿sí? Nelson-san no tsukue wa soko desu, ¿sí? Y esto siempre y cuando el señor Nelson es el receptor del mensaje, pues. Otro más para que se den cuenta. Nelson-san wa America Jin desu ka? Tú le preguntas al que está a tu delante, el señor Nelson, ¿no? ¿Eres americano, señor Nelson? Nelson-san wa America Jin desu ka? No le dices Anata wa America Jin desu ka, que también estaría bien, pero siempre cámbialo por el nombre de la persona que está en tu delante, ¿sí? Nelson-san wa America Jin desu ka? Y ahora, si estaríamos con otra persona, pues el contexto también cambia y el significado de la oración también cambiaría, ¿no? Nelson-san wa America Jin desu ka? Yo le estaría preguntando a mi jefe, no sé, o a un amigo, si el señor Nelson es americano, ¿no es cierto? Tiene la misma escritura, pero tiene diferente sentido, ¿no es cierto? Otro, Kore wa Nelson-san no Shinbun desu ka? ¿Qué significa? Esto, Kore, esto. Nelson-san no Shinbun, el periódico del señor Nelson, es, o este es el periódico del señor Nelson, estaríamos preguntando, ¿no es cierto? Pero si el señor Nelson está en nuestro delante, pues significaría, este es su periódico, señor Nelson, ¿sí? Pues mucho cuidado con eso, que también significaría pues esto, Kore wa Anata no Shinbun desu ka? Si es que estaría en tu delante, ¿no? Este es tu periódico así de frente, ¿no? Y sí, mucho cuidado ahí. Es que así van a haber siempre oraciones donde hablan el nombre de la persona, pero hay que darnos cuenta del contexto, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese contexto, significaría, este es tu periódico, por ejemplo acá, o este es el periódico del señor Nelson, cuando le preguntas a otra persona, ¿no? Y bueno, eso sería todo de esta lección, toda la gramática. Bueno, ya habíamos visto estas tres palabras, dore para cosas, para preguntar cuál cosa, dare para preguntar quién, y doko para preguntar dónde, ¿sí? Esto es de referencia nada más, ¿sí? Aquí estamos viendo muy velozmente cada una de estas formas gramaticales, cada una de estas palabras, ¿sí? Bien, y venimos acá a la práctica de todo lo que hemos aprendido en una conversación cotidiana. ¿De qué trata esta conversación? Pues vimos en la lección anterior que esta personita que se llama Mike Nelson es norteamericano, llegó a Japón, se encontró con el señor Watanabe y ahora el señor Watanabe se lo está llevando a la escuela donde va a enseñar, ¿sí? Él es un profesor nuevo y le va a presentar a alguno de los personales de esta escuela, ¿sí? De eso se trata estas conversaciones que vamos a ver ahorita y comenzamos, pues. Es el primer día del trabajo del señor Nelson en la secundaria Yokohama. El señor Watanabe lo presenta a los demás. Él es el señor Watanabe, ¿sí? El de traje a rayas. Entonces Watanabe dice, Mina-san, Ohayo gozaimasu. Aquí he escrito Mina con doble N porque, bueno, pues así se pronuncia, ¿no? Mina. Le vamos a poner ya. Watanabe, Mina-san, Ohayo gozaimasu. Entonces entra a su oficina y le saluda, pues, ¿no? Mina-san, que significa todos, ¿sí? El todos también va con san, ¿eh? Mucho cuidado ahí.
Puedes decir mina también si es que es más informal la conversación, ¿sí? Pero normalmente en una oficina pues van a decir mina-san, mina-san, ohayo gozaimasu, igual el ohayo, ¿no? El ohayo significa buenos días, pero como es más formal esto de una oficina, ohayo gozaimasu. Pero vamos a ver acá, ¿qué significaría? Minasan, todos o a todos, buenos días, ¿sí? Vamos a ver qué estaba ahí. Buenos días a todos, ¿sí? Que también sería una traducción. Todos buenos días o buenos días a todos, ¿sí? Y ahora, todos, ¿qué dicen? Ohayo gozaimasu. Pues igual, ¿no? Ohayo gozaimasu. Buenos días. Le responden, ¿sí? El ohayo con ohayo. Pues acá decimos buenos días y el otro nos dice buenos días. Lo más normal del mundo, ¿sí? Ahora, Watanabe. ¿Qué dice Watanabe? Se encuentra pues con la señorita Ito. Aquí justamente esto trata de esta parte, ¿sí? Se encuentra con la señorita Ito y el señor Nelson le dice pues, señor Nelson, aquí está la maestra Ito, ¿sí? Eso significaría todo esto, ¿sí? Nelson-san, Kochira wa, Kochira significa pues aquí también, ¿no? Tiene ese significado, aquí, respecto aquí, Ito-san sensei des, es la maestra Ito, ¿sí? Ito sería en japonés, ¿no? Nelson-san, Kochira wa, aquí, Ito sensei des, es la señora Ito, o mejor dicho, es la maestra Ito. Señor Nelson, aquí está la maestra Ito, nada más, ¿eh? Nelson-san, Kochira wa, Ito sensei des. Ahora, ¿qué dice la maestra Ito, no? Hajime mashite. Hemos visto este saludo que cuando se conocen la primera vez, pues le dicen Hajime mashite, que significaría algo así como mucho gusto, ¿sí? Hajime mashite, Ito des. Yo soy Ito, ¿sí? Hajime mashite, Ito des. Mucho gusto, yo soy Ito. Y ahora, ¿qué dice Mike? Mike Nelson des. Pues yo soy Mike Nelson, le está diciendo, ¿sí? Mike Nelson des. Yo soy Mike Nelson. ¿Sí? No es necesario que diga, pues, Watashi wa Mike Nelson des. No, de frente, Mike Nelson des. ¿Sí? Yoroshiku onegai shimasu. Este Yoroshiku onegai shimasu no le he puesto al principio, pero tiene el mismo significado que el Hajime Mashite, o casi el mismo, ¿sí? Yoroshiku onegai shimasu es como un ofrecimiento de tu servicio hacia esa otra persona, ¿no? Pueden buscar en internet el significado de Yoroshiku onegai shimasu y van a encontrar, ¿no? Pero para esta conversación ahorita vamos a ponerle pues casi el mismo significado, ¿sí? Encantado de conocerla, mucho gusto, estoy para servirle, algo así, ¿no? Mike Nelson des, Yoroshiku onegai shimasu. Soy Mike Nelson, encantado de conocerla, ¿sí? O simplemente también le hubiera dicho Mike Nelson des, Hajime mashite. Listo. Watanabe, ¿qué dice ahora? Kochira wa Takahashi-san des. Le está presentando a otra persona, ¿sí o no? Takahashi-san. Ojo, aquí hemos visto una curiosidad, ¿sí? Acá le dice Ito Sensei, pero no le dice Ito-san Sensei. ¿Qué ha pasado? Y acá le dice Takahashi-san. ¿Saben por qué se usa eso? El Sensei ya es una muestra de respeto, ¿sí? Es como decir Ito-san o Ito Sensei. No es necesario que le aumentes el san todavía si ya le has dicho Sensei, ¿sí? Mucho cuidado ahí también, ¿sí? Watanabe, ¿qué le dice? Kochira wa, aquí, Takahashi-san des. Aquí está Takahashi-san, ¿sí? Señor Takahashi. Ahora, ¿qué más le dice? Takahashi-san wa, sobre el señor Takahashi, Jimu no Hito des. Este Jimu no Hito significa personal de oficina, ¿sí? Un trabajador de la oficina. Y el de eso es ser, ¿no? A ver, entendamos ahora sí la oración. Kochira wa Takahashi-san des. Aquí está Takahashi-san, ¿no? Ahora, ¿qué más le dice de Takahashi? Takahashi-san wa, Takahashi, el señor Takahashi, Jimu no Hito es un trabajador de la oficina, ¿sí? Ahora veamos la traducción. Bien, en la traducción dice, aquí está el señor Takahashi, ¿sí? Kochira wa Takahashi-san des. Takahashi es un empleado de la oficina, ¿no? Takahashi-san wa Jimu no Hito. Jimu no Hito. Jimu es la oficina, ¿sí? Jimu no Hito. Jimu no, de la oficina, ¿quién? Hito es persona, ¿sí? Jimu no Hito. Es una personal de oficina, pues, ¿no? ¿Y qué le dice Takahashi? ¿A quién le dice? Pues, lógicamente a Mike, ¿no? Porque Watanabe le está presentando a Takahashi. Le dice, Hajime mashite, encantado de conocerlo, mucho gusto. Takahashi des, soy Takahashi. No le dice Watashi wa Takahashi des, de frente, Takahashi des. Dosu yoroshiku. Muy parecido a este yoroshiku onegai shimasu, ¿sí? Incluso hay otros que dicen Dosu yoroshiku onegai shimasu, ¿sí? Tiene el mismo significado, un significado parecido a esto, ¿sí? Encantado de conocerlo. Mucho gusto, Hajime mashite. Takahashi, yo soy Takahashi, Takahashi des. Dosu yoroshiku, encantado de conocerlo. Con mucho gusto, estoy para servirle, ¿sí? Y ahí está. Bien, ya hemos visto esta primera parte, que es cuando se están presentando algunos colegas de ahí. Ahora el señor Watanabe le va a mostrar las oficinas al señor Mike. Bien, Watanabe está caminando con el señor Mike y le dice,
Kore wa watashi no tsuku desu. Kore significa kore, este, ¿no? Este, kore wa watashi no tsuku desu. Es mi escritorio, ¿sí? De mi escritorio, ¿sí? Kore wa watashi no tsuku desu. Luego le dice, sore wa, ese, Takahashi-san no tsukue desu, ¿sí? Se está refiriendo a Takahashi-san. Takahashi-san no tsukue, de Takahashi su tsukue, ¿no? Su escritorio es. Veamos la traducción. Este es mi escritorio y es el escritorio del señor Takahashi, ¿sí? Así de simple. ¿Qué le dice Mike? Watashi no tsukue wa, mi escritorio, doko ni arimasu ka? ¿Dónde está? Watashi no tsukue wa, doko ni arimasu ka? ¿Dónde está mi escritorio? ¿Sí? Doko ni arimasu ka significa ¿dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está qué cosa? Mi escritorio, ¿sí? Watashi no tsukue. Watanabe le dice, no le dice Anata no tsukue, ¿ve? O Anata no, le dice Nelson-san no wa, el de Nelson-san o el tuyo le está diciendo porque se está refiriendo a él, ¿sí? Y hemos dicho que no utilizamos el Anata, sino ya el nombre de la persona, sino Nelson-san no wa, el tuyo, respecto al tuyo, Soko ni arimasu, está allí, ¿sí? Soko ni arimasu, está allí. Todo lo que termina en ko son lugares, ¿ve? Soko ni arimasu, está allí. ¿Qué le dice? El suyo, señor Nelson, está allí, ¿ves? Takahashi escucha eso y le dice, pues, Watanabe-san, al señor Watanabe. Watanabe-san, chigaimas. Chigaimas hemos visto que significa está equivocado, ¿sí? Watanabe-san, está equivocado. ¿Y ahora qué dice? Sumimasen ga, este sumimasen ga es una frase, ¿sí? Significa perdone, pero, ¿sí? El ga aquí significa pero, ¿sí? El ga es una partícula también, pero significa otra cosa. En esta frase del sumimasen ga es perdone, pero sorewa, eso, lo que estaba refiriéndose Watanabe, ¿no? Nelson-san no tsukue ya arimasen. Está una negación, ¿ve? El ya arimasen. Nelson-san no tsukue ya arimasen. No es el escritorio de Nelson-san, ¿sí? Nelson-san no tsukue ya arimasen. No es el escritorio de Nelson-san. Saito-san no des. De Saito-san es, ¿ve? Es el de Saito, diríamos, ¿no? Es el de Saito-san. Watanabe-san, chigaimasu. Señor Watanabe está equivocado. Sumimasen ga, perdone, pero sore wa Nelson-san no tsukue ya arimasen. Ese no es el escritorio del señor Nelson, ¿sí? Saito-san no des. Es el de Saito, ¿eh? Es el de la señora Saito, mejor dicho. Y ahora, Watanabe, ¿qué dice? ¿Saito-san? Se pregunta, ¿no? ¿Saito-san? Dice. Y aquí se utiliza el signo de interrogación, ¿ve? ¿Por qué? Pues los japoneses tampoco tienen prohibido omitir las K, ¿sí? Pueden decir Saito-san, así de frente. Y aquí pregunta, Saito-san wa, sobre Saito-san, ¿dare desu ka? ¿Quién es? ¿Quién es Saito-san, no? Saito-san, ¿quién es Saito-san, no? Y ahora Takahashi que dice, Atarashi pato des. ¿Qué es este pato? Bueno, significa part-time, que significa trabajadora a medio tiempo, ¿sí? Part-time o trabajadora a tiempo medio, ¿sí? Esta es una palabra nueva, igual que este kara. Este kara también significa desde, ¿sí? Kyo kara. Kyo significa hoy y kara desde, ¿no? Entonces significaría desde hoy está, ¿no? Desde hoy está. Atarashi pato des. Es la nueva trabajadora a medio tiempo, ¿sí? Desde hoy día está, ¿sí? Vamos a ver cómo está traducido. Es la nueva trabajadora de medio tiempo y es desde hoy, ¿ve? Desde hoy, nada más. Ahora vamos a ver qué dice Watanabe. So desu ka. Este so desu ka hemos visto que era una frase que significa, pues, ah, ya veo, oh, allá, algo así, ¿sí? So desu ka, dice. Atarashi pato desu ka. Nueva trabajadora de medio tiempo. Ya. Este ya significa, pues, ah, ya, ya, bueno. Nelson-san no tsukue wa. Aquí igualito, ¿ve? No usa el ka, sino de frente un signo de interrogación, ¿sí? Nelson-san no tsukue wa. A ver, vamos a ver qué significa, ¿sí? So desu ka. Oh, ya veo. Atarashi pato desu ka. Nuevo trabajador a medio tiempo, dice, ¿no? Bueno. Nelson-san no tsukue wa. Respecto al escritorio del señor Nelson, está preguntando. Ya veo, la nueva trabajadora de medio tiempo. Bueno. ¿Y qué hay del escritorio del señor Nelson? Ahora Takahashi dice, wakarimasen. Este wakarimasen, para todos los que ya han escuchado muchas veces el wakarimas. ¿Qué significa wakarimas? Entiendo, ¿sí? Wakarimas. Wakarimashita sería entendí. Wakarimaska significaría, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Entiendes? Wakarimashita acá es un pasado, ¿entendiste? Sí. Pero bueno, no hay que ver mucho eso, sino más que nada el significado del wakarimas. Cuando un verbo está en negativo, eso es el masen. Y wakarimasen significaría no entiendo. Pero el wakarimasen también tiene un significado de no saber algo. Cuando sucede algo que
tú desconoces, pues se dice wakarimasen, ¿sí? Ahora, cuando te preguntan alguna cosa, por ejemplo, matemáticas, y tú quieres decir no lo sé, se utiliza otra palabra, que eso ya lo veremos después, ¿sí? Pero cuando sucede algo y tú no sabes qué ha pasado, se dice pues wakarimasen, que también significaría no sé, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué ha pasado? Que nadie sabe dónde está el escritorio del señor Nelson. Entonces Watanabe pregunta, ¿y qué del escritorio del señor Nelson? Pues Takahashi dice, pues, wakarimasen, no sé, no lo sé. Y bueno, Watanabe dice, pues, Ito-san, Nelson-san no tsukue wa doko ni arimasu ka? Le está preguntando a Ito-san, ¿ve? Ito-san, Nelson-san no tsukue wa, el escritorio del señor Nelson, doko ni arimasu ka? ¿Dónde está? Dice, ¿no? Como si ella supiera, ¿no? Y ahora, ¿qué dice Ito? Sono tsukue ya arimasen ka. Está bastante sencillo. Vamos a borrarle el ka un ratito. ¿Qué significaría sono tsukue ya arimasen? Sono significaría ese, ¿no es cierto? ¿Qué significa sono? Es una palabra nueva, pero ya lo expliqué brevemente, ¿no? Tenemos el core, sore y are, que significa esto, eso, aquello. Y ahora también les dije que existía el kono, sono y ano, que significa este, pero esta cosa, necesitaba un sustantivo que lo complemente, ¿sí? En este caso el sono significa ese, ¿sí? Ese, pero necesita el complemento que es el tsukue, que es escritorio, ¿no? Entonces ella estaría diciendo, ese escritorio, ya arimasen, diría, no es ese escritorio, ¿verdad? No es ese escritorio. En el siguiente capítulo ya vamos a ver esto del cono, sono y ano, ¿sí? Pero aquí entendamos, sono es ese escritorio, ¿sí? Va junto con un sustantivo, ¿sí? Sono tsukue ya arimasen. Ese escritorio no es, diría, ¿ve? Pero si lo pregunta, estaría diciendo, no es ese escritorio, no es ese escritorio, señalando a un escritorio, ¿no? Lógicamente. Y Watanabe, ¿qué dice? Ah, sore desu ka. Aquí ya no usa el sono, sino sore, porque tranquilamente podría decir sono tsukue desu ka, ¿ve? Pero lo reemplaza el sono tsukue por el sore, nada más. Ah, sore desu ka, dice. Es ese, dice, ¿no? Nelson-san, sore desu. Señor Nelson, es ese, ¿no? Ah, ese, dice, ¿no? Señor Nelson, es ese, dice, ¿no? Así de simple todo esto, ¿sí? ¿Y el que dice? Pues Mike Nelson. Domo arigato. Este arigato es más larguito, ¿sí? Domo arigato. Muchas gracias. Nada más, ¿sí? El arigato también es algo un poquito más informal. Podría decir arigato o arigato gozaimasu o domo arigato gozaimasu. Depende, ¿no? De la situación. Bueno, acá dice domo arigato. Muchas gracias, ¿sí? Y bien, eso era toda esta conversación. En la siguiente lección vamos a ampliar un poco más ya nuestros conocimientos, mientras, como digo, sigan aprendiendo el hiragana, puntualicen eso, el hiragana. El katakana también, pero por favor, primero termina el hiragana, ¿sí? El kanji todavía no lo abras, por favor, es por salud. Puedes aprenderte los kanjis más básicos, eso sí, o por lo menos el significado de estos kanjis básicos, ¿ya? Todavía no te la aprendas cómo se dice en japonés y todo eso. O bueno, si puedes, hazlo, ¿no? Nadie te prohíbe de nada, pero eh, céntrate mucho en el hiragana por ahora, ¿sí? Si es que estás en cero del idioma japonés, céntrate en el hiragana, por favor. Estas lecciones de gramática general lo estamos viendo todo en Romei, ¿sí? Para aceitar un poco ese libro, ¿no? Ese libro pesado que es el Mina no Nihongo, ¿sí? Pero no se preocupen porque a la par vamos a ver también temas del Marugoto, ¿sí? Es que así no hay de qué preocuparse. Eso es todo por esta lección. No olviden dejar su like y seguir al canal. Yo soy Javier y nos vemos hasta el siguiente video.